Buenas noches. Antes de comenzar, te invito a quedarte hasta el final para conocer cuáles son los resultados de la encuesta publicada en nuestra pestaña de comunidad. Asimismo, quiero aprovechar para agradecerles a todos los miembros del canal. 1. Mi abuelo tenía un amigo que trabajaba en el metro. Al día de hoy, los dos ya fallecieron. En ese entonces eran muy cercanos. Este señor se llamaba Ricardo. Cuando yo lo conocí, él aún trabajaba en el metro. Pues no te voy a decir que era muy joven, pero le faltaban casi 10 años para jubilarse. Entonces tampoco era tan viejo. Resulta que un día ocurrió un accidente y a él terminaron descansándolo. Ese descanso se convirtió en suspensión y la suspensión en un despido. Bueno, no tanto como un despido, lo jubilaron con una muy buena pensión, pero él lo tomó como un despido porque no estaba listo aún para dejar de trabajar. Esto me lo contó mi abuelo hace muchos años. No sé muy bien cómo se operan los trenes, pero entiendo que en la cabina hay un tablero de controles y comunicaciones. Esa cabina donde va el conductor se enlaza con un puesto central de comunicación, un lugar en donde les dan autorización para rodar, les informan de problemas en las vías, averías o accidentes. Es desde esta central donde efectúan los cortes de energía. Entonces hay una voz del coordinador que sale del tablero. También hay un micrófono para responder a centro de control. Don Ricardo le contó a mi abuelo que de todas las voces que ya conocía de sus compañeros del puesto central, de pronto se escuchaba una que no era de nadie de ahí y que ellos no podían oír. Era la voz de una mujer. La escuchaba de repente como una interferencia o intrusión a la frecuencia por donde los trenes se comunican con la central. Él ya le había preguntado quién era, si pertenecía al puesto central, pero ella nunca respondía a esas preguntas. A veces hablaba de cosas que tenían que ver con su trabajo de conducción, a veces no. Había ocasiones en que surgían temas que al conductor asustaban o preocupaban. Y es que de repente esta mujer iniciaba una conversación con él diciéndole que 2 estaciones adelante iba a ver a una persona con ciertas características, no sé, un hombre alto con sombrero, por ejemplo. Pues pasando las 2 estaciones estaba el hombre alto con sombrero esperando en el andén. El amigo de mi abuelo decía que esto lo que le hacía creer era que ella tenía acceso al circuito cerrado de videovigilancia, que en ese entonces debió haber sido muy rudimentario o incluso inexistente. A veces pensaba que ella sí le estaba hablando desde la central, pero a veces sentía raro escuchar esa voz porque de repente decía cosas que le hacían creer que se lo estaba imaginando. Una noche le preguntó por su mamá. También le llegó a decir un par de veces que se fuera despacio para que apreciara la precisión con la que había sido construida esa parte del túnel por donde iba transitando. A veces el señor Ricardo sentía que alguien lo estaba viendo o que había alguien ahí a un lado con él. La mayor parte de las veces hablaba con ella cuando era hora valle, o sea que había menos gente en las estaciones. En otra ocasión ella le cuestionó si alguna vez había considerado aventarse al paso del tren. Solo una vez le ocurrió hablar de esta mujer con sus compañeros. Todos estaban confundidos, nadie nunca la había oído ni había tenido contacto con ella. Entonces, solo hablaba con Ricardo. Llegó a pensar que se lo estaba imaginando. También pensó en fantasmas.
¿Quién eres?, preguntaba siempre casi al final de una interacción. ¿Para qué quieres saber? ¿Cómo imaginas que soy? ¿Desde dónde crees que te estoy hablando? Aquí siempre es de noche. Esa era otra manera de decir que estaba bajo tierra. Podría ser que en las estaciones que son subterráneas y en los túneles. Muchas horas allá abajo ayudan a que se te olvide qué hora es. Una noche este señor estaba con toda la atención en sus labores cuando de pronto apareció la voz. Fue repentino como todos los mensajes recibidos en la consola, sin embargo venía acompañado de una evidente preocupación. Avisa que va a ocurrir un accidente. Hay un usuario en las vías 3 estaciones adelante. Ricardo se puso nervioso. Se le aceleró el ritmo cardíaco, pero no perdió la compostura y le preguntó que por qué no avisaba a ella. Ahí estaba la clave, porque yo no tengo contacto con nadie más que contigo. No importaba el tren que él estuviera manejando, ella siempre estaba ahí, generalmente a las mismas horas. Que te hable solo a ti es bastante preocupante, especialmente si tienes la ligera sospecha de estar siendo engañado por tu propia mente. Avisa que hay un usuario en las vías antes de que ocurra un accidente. Don Ricardo sabía que esa persona, esa voz, ese fantasma en la máquina, sabía cosas. Avisó a la central avisó al tren que se encontraba adelante y, sorpresa, sobre la persona que se había aventado a las vías, no había nadie. Al terminar su turno lo mandaron a llamar, le cuestionaron por qué había dado la falsa alarma. Él intentó decir que escuchaba una interferencia en las comunicaciones, pero entre que no supo explicarlo y que francamente sonaba muy extraño, lo mandaron a una evaluación. Le hicieron evaluación física y mental. En ambos tuvo resultados muy positivos. Entonces lo devolvieron a su puesto. Pasó una semana, pasaron 2. A lo mejor le creyeron lo de la interferencia y mandaron técnicos a solucionarlo. La voz de aquella mujer no se volvió a escuchar. Él se sentía un poco aliviado, pero aunque no creas, también decía que extrañaba un poco esa interacción. Pero eso porque ya se había acostumbrado a hablar con ella. Más o menos como a los 2 meses, ella volvió. Su voz apareció en la consola. Empezó con una disculpa, pero luego se justificó diciendo que había sido parte de una prueba y que él la había aprobado satisfactoriamente. ¿Prueba de qué? ¿De que ya me volví loco? No, de que puedes salvar a mucha gente. El viernes 26 va a ocurrir una tragedia y van a morir muchas personas. Lo único que tienes que hacer es lanzarte a las vías. Ahorita que te lo estoy contando, siento escalofríos. Estoy seguro de que él lo sintió también. Después de que dijo eso, se terminó la comunicación y de ella no se volvió a saber 1 semana, 2 semanas, hasta que se llegó el viernes 26. Don Ricardo le confesó a mi abuelo que ese día se levantó mareado, se estaba sintiendo mal, como deprimido, con malos presentimientos, con mucho pesar. Para tranquilizarse, a cada rato se recordaba a sí mismo que seguramente se estaba sugestionando. El accidente sí ocurrió. Estuvo horrible. ¿Cuál fue el número de muertos? No se sabe.
Fue en aquellos años en que las viejas instituciones lograban ocultar esa clase de información, que fácilmente lograban pactos con las únicas 2 televisoras para que no se hablara del tema. Cuando las tragedias se sepultaban muy rápido o se escondían y nadie nunca se enteraba de ellas. El día de hoy, si algo mínimo pasa, en menos de media hora ya lo vimos todos, las imágenes crudas, horribles, violentas. Con esto que sucedió, su amigo de mi abuelo sufrió un fuerte ataque de nervios o de ansiedad, y no era para menos. Tuvieron que darle varios días de descanso, así como también mandarlo a una nueva evaluación. Después de un relativamente rápido proceso, terminaron jubilándolo. El señor estaba bien, yo lo conocí cuando trabajaba en el metro y también después. Llevaba una vida aparentemente normal, pero un día simplemente se quitó la vida. 15 días antes, su amigo lo buscó para hablar con él y le contó esta historia. Sí, a nadie se la había contado. Habían pasado unos 10 años del accidente, pero 2 noches atrás, en la radio, don Ricardo volvió a oír la voz de aquella mujer. «Tú pudiste haberlo evitado», fue lo único que dijo ella. 15 días después, él se aventó al paso del tren. Esta segunda historia te la cuento yo, Conejo Negro, me la contaron a mí directamente. Hace como 3 semanas fuimos a ver a mi suegra. Llegando a su casa me encontré al esposo de mi cuñada platicando con unos amigos. Antes de entrar saludé a todos aunque no conocía a nadie. Cristian, el esposo de mi cuñada, me dijo que si no tenía algo importante que hacer adentro, que pasara a saludar y que saliera, que uno de los que estaban ahí me quería contar una historia. Una historia que tuve que clasificar bajo un tema que se toca muy poco. Además de la que te entregué hace 15 días, en el archivo encontramos otras historias con las que comparte algo en común. Me complace presentarte esta terrorífica y extraña recopilación del fantasma en la máquina. 2. Vamos a ponerle nombre porque me cuesta mucho trabajo estarte refiriendo a él como el primo del esposo de mi cuñada. Se llama César, es técnico en reparación de electrodomésticos. Actualmente trabaja para una empresa que comparte el nombre con una marca muy conocida de electrónicos. Esta empresa está autorizada por la marca para dar el soporte técnico de garantía, así como para brindar sus servicios por fuera. Hace unos meses les llegó un reporte para reparación de equipo en Ciudad Neza. La zona oriente es donde le toca a César. Acudió a las 4 de la tarde. Llegó en el carro que le da la empresa con la cajuela llena de herramienta y los repuestos más comunes. Dice él que casi siempre son cosas mínimas, pero a los técnicos les conviene porque algunos servicios los cobran por hora. Este no iba a ser el caso, como se trataba de una persona que había conseguido el teléfono fuera del seguro de garantía. Mientras más rápido terminara, mejor, ya que la tarifa era fija. Entró a la casa de la señora. A pesar de que había muy buena luz en el cielo, adentro todo estaba muy lúgubre.
En Ciudad Neza las casas son medianas, la mayoría son así, aunque hay algunas grandes, pero porque se conectan con otras o porque los dueños se hicieron de varios terrenos y los juntaron. Esto parecía con este domicilio. Fueron muy al fondo de la casa, a un cuarto de lavado que se encontraba bajo una lámina amarilla llena de tierra. Era una lavadora vieja pero muy bien cuidada. La casa olía muy bien y todo se veía muy limpio, pero donde estaba la lavadora no. De repente llegaba un olor como de carne echada a perder, como de algún animal muerto. César buscó los contactos en la pared y prendió la luz. El técnico pensó que un gato se había atorado en la banda y por eso estaba descompuesta la lavadora y por eso olía así. Estaba por girar el aparato cuando la señora que pidió el servicio entró para explicar qué pasaba con la lavadora. Dijo que funcionaba casi a la perfección. Por un lado lavaba bien y por el otro no gastaba mucha agua. Era de esas lavadoras verticales que tienen una puerta al frente y no arriba. El problema era que a veces se calentaba mucho y se prendía en llamas. César miró hacia arriba. El techo de lámina en esa parte estaba como derretido. La lavadora también habla. César no pudo contener la risa. Me explicó que era una lavadora vieja, nada de tarjetas con microprocesadores. Ni siquiera alcanzó chips programables con ciclos de lavado. Te repito, estaba vieja, pero en muy buen estado. La señora le siguió la corriente a César y también se echó a reír. Ya luego le dijo que estaba hablando en serio. Supongamos que a lo mejor alguien le había montado un radiotransmisor, pero ¿y de dónde sale el fuego? La señora echó a andar la lavadora sin ropa y sin agua. César le dijo que no era bueno hacerla funcionar así, ya que eso podría estarla dañando. El tambor giró y giró, demostrando que no había nada mal con ella. Por la pura visita, aunque no se haya trabajado nada, el técnico estaba obligado a cobrar una tarifa. Levantó una tabla con una forma y se puso a llenarla, asegurando que el equipo estaba en perfectas condiciones. Cuando terminó, le dijo a la señora que eso era todo y que debía de firmar de conformidad. Ese fue el momento en que la señora dejó de ser amable y levantó la voz para pedirle que pusiera atención. Era muy claro que César no estaba entendiendo a qué se refería la señora y por tanto ella ya se estaba desesperando. Créeme, el problema no era causado por nada que ningún técnico se hubiera podido imaginar. Tú que escuchas estas historias, tal vez tengas una idea. La señora se dispuso a llenar la lavadora con ropa y a cargar el agua. En los compartimentos puso jabón y suavizante. Giró una perilla, apretó unos botones y entonces la lavadora comenzó a trabajar. No más de 10 segundos después, se escuchó un timbre lejano. La señora se quedó pensando unos momentos, luego le dijo a César que se hiciera un poco para atrás, que esperara, que lo que le había dicho iba a pasar sin falta. En la ventana frontal se veía que la ropa daba vueltas, caía sobre sí misma y el agua jabonosa se iba haciendo más. De pronto, el tambor se detuvo. Luego, algo tronó en su interior. Un mecanismo se activó y la puerta se abrió. Se salió la ropa y el poco de agua que la estaba lavando. César se quedó pensando. Eso era un problema, aunque no el que la señora decía.
De pronto se escuchó una voz que dijo una frase que fue difícil de entender. Pero él jura que escuchó lo que prometió la mujer. Se hizo para atrás sobresaltado, pero casi al momento pensó en bromas con cámara escondida y un radiotransmisor conectado en alguna parte de la lavadora, lo más seguro. Buscó y nada. No había ninguna clase de modificación que permitiera que una voz que claramente se escuchaba que salía del tambor de la lavadora se transmitiera. Nadie lo estaba viendo, nadie lo estaba grabando. Eso realmente estaba sucediendo. César se persignó cuando me dijo que aquella voz robótica le habló por su nombre, le dijo cosas que nadie, con un walkie-talkie en la otra recámara, podría saber. Imagínate un objeto embrujado, una caja musical que se abre sola en la madrugada, un ropero que se arrastra en las noches. La diferencia es que en este caso el fantasma vive en la máquina. Se aprovecha de los recursos que tiene este objeto para presentarse y decir que está aquí, aunque no lo puedan ver. La voz le habló de su familia, le dio el nombre de su esposa y de sus hijas. Dijo que iba a pasar a saludarlas. César ahora sí estaba espantado. Levantó su mochila y la tabla y se salió del cuarto de lavado a paso rápido, con ganas de echarse a correr hasta la salida. En el camino se encontró a la señora. Le dijo que en nada podía ayudarla y que no era necesario pagar nada. Mientras él salía, la señora se quedó mentando madres, diciendo que era un inepto y que no era el único que no había podido arreglar nada. Lo sucedido se quedó dándole muchas vueltas en la cabeza a César. Regresó al taller y reportó que no se había podido hacer nada con el equipo. No dijo nada de lo sucedido, no quería quedar como un tonto hablando cosas sin sentido. Dice César que hasta ese punto pudo haber sido una broma muy bien elaborada, sin embargo, esto aún no había terminado. De camino a casa se dio cuenta de que tenía como 12 llamadas perdidas de su esposa. Cuando le quiso regresar la llamada, ella no contestó. Entró por la puerta y las encontró a las 3, a su esposa y a las niñas en la sala abrazándose, bastante asustadas. En la cocina, el refrigerador tenía la puerta abierta y su luz interior prendida. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, la mayor le dijo a su papá que una voz en el refri les había estado hablando. Marta y yo tenemos casi la misma edad. Cuando estábamos chicas, mi prima se la vivía en mi casa. Mi mamá la cuidaba después de la escuela mientras mi tía estaba trabajando. A su casa casi nunca fui y las veces que entré solo estuve en la planta baja. Mi tía murió hace como 3 años, entonces mi prima me llamó para que la ayudara con unas cosas de casa de su mamá. Más de 20 años después, esa fue la primera vez que subí a su recámara. Se quedó conservado tal y como ella lo había dejado cuando se salió de esa casa. Ella se quedó sentada en la orilla de la cama y yo me puse a inspeccionar sus pósters, sus juguetes y así tratar de imaginarla como cuando era niña. Sobre una mesa de madera había una vieja televisión de color rosa que tenía incorporada una videocasetera. Era un objeto muy gastado por el tiempo. ¿Qué películas tenías?, le pregunté. Marta se quedó callada mirando la pantalla del televisor.
En un instante le vino un recuerdo que la sacudió. Se levantó y se puso a buscar debajo de la mesa, jaló unas cajas, las vació. Buscaba un videocassette dentro de una gran colección de estos. ¿Qué buscas?, le pregunté. Me dijo que tenía mucho, que no se acordaba que cuando era niña ella tenía un cassette de VHS que se suponía que debía tener la película de La Bella y la Bestia, pero alguien le había grabado algo encima. La grabación que sobrepusieron, según Marta, ni siquiera era valiosa. Alguien únicamente montó una cámara y la puso a grabar la calle. Exactamente era eso lo que se veía de inicio a fin del metraje. Una calle completamente solitaria. Una vez a Marta se le ocurrió ponerse a ver la cinta completa, esperando que algo inusual o insospechado pasara. A lo mejor era de alguien que estaba espiando a una persona. Marta quería ver el momento en que saliera esa persona. En ese entonces era muy pequeña y no tenía nada que hacer, así que decidió pasar 1 hora y media pegada a la pantalla. Casi cuando se iba a terminar la cinta, una persona apareció a lo lejos. Imagina que estás viendo una cámara de seguridad, pero con mucho menos píxeles, menos colores, menos calidad. Mientras me contaba esto, interrumpió para decirme que la iba a buscar hasta encontrarla. Tienes que ver lo que hay en la cinta, lo que yo vi cuando era niña. La persona en la película se iba acercando tanto a la cámara que hubo un momento en que solo se veía su cara en la pantalla. Parece que te mira a los ojos y dice que esta noche va a visitarte. Podría haber sido un proyecto escolar, una broma que no resultó muy buena, alguien con mucho tiempo en aquel entonces, o una prueba de video. ¿Y si te visitó?, le pregunté bromeando. Sí, y me asustó muchísimo, dijo ella muy seria. ¿Ves ese closet?, me dijo. Volteé a verlo, era un closet vacío, una puerta abierta en la pared. Ahí estaba él, el visitante, golpeando detrás de la puerta. Hace 20 y tantos años, la noche en que ocurrió, los papás de Marta fueron a su recámara a ver qué estaba pasando. Escucharon los gritos de mi prima, pero también los golpes en el armario. Revisaron entre todos el interior para demostrarle a la niña que no había nada ni nadie adentro, que solo había sido una pesadilla. Por aquí debe de andar la cinta, no se pudo haber perdido, pues dice Marta que ella solía tirarla a la basura y a los días volvía a verla entre sus cosas. A lo mejor fue mi tía que pensó que se había ido a la basura por error y ella la devolvió. Acuérdate que parecía un cassette de La Bella y la Bestia. ¿No es este?, le pregunté al momento en que empujé con el dedo una cinta que estaba en el compartimento de la videocasetera. Ese era el que estaba buscando Marta. Tuvimos que empezar a que se regresara la cinta. No recordábamos. Cuando apareció la imagen en la pantalla, me horroricé. Dos cosas vi que me perturbaron, y la primera fue que se trataba de la calle en donde estaba la casa de mi prima. La segunda era que mi prima salía en el video caminando con su mamá sin sospechar nada. Le tuvimos que adelantar, aunque yo estaba casi convencida de que en medio de la grabación seguramente habría algo más, algo que obviamente era espantoso. La persona que ella me advirtió apareció. Lentamente se fue acercando. Voy a visitarte.
Mira que yo de niña no era miedosa, de grande mucho menos. Lo que vi que se acercó a la pantalla sí me dio miedo. Hasta sentí como un nudo en el estómago. Pues eso era todo. Solo tenía una opinión al respecto, que quien hizo la grabación debió haber sido su papá. Algo más aterrador sería que lo hizo alguien que las estaba espiando y que logró entrar a la casa, o de qué otra manera hizo llegar el video. Terminamos de recoger unas cosas. Ya nos íbamos cuando de pronto unos golpes muy fuertes arriba en la recámara de Marta. Ella no quería subir, pero yo sí. Tampoco se quería quedar sola abajo, así que fue tras de mí. En la recámara no había nadie y los golpes ya no se escuchaban. Sin embargo, quedaba algo como un eco, una vibración o no sé qué, pero ambas sentimos que era claro que había sido ahí. Abrimos con todo el miedo del mundo el closet. No había nada salvo una delgada barra de chocolate en el suelo. Mi prima me la quitó de la mano, la examinó, me la devolvió, hizo que me fijara de qué año era. 1998. Se puso a buscar algo entre los cajones de un mueble hasta que lo encontró. Otra barra de chocolate idéntica, sin abrir y del mismo año. Marta me dijo que no sabía que eso tuviera relación, pero que hace tantos años, cuando ocurrió lo de la cinta y los golpes en la puerta, se estuvo durmiendo con sus papás. Como una semana después, cuando se animó a regresar a su recámara, encontró un chocolate idéntico al que ambas teníamos en las manos, tirado en el piso del closet. Los resultados de la encuesta arrojan relatos del 100 pies, de nota roja y de bosque profundo. Muchas gracias a todos los que aportaron temas, a los que mencionaron alguna de estas tres opciones y a quienes se pusieron creativos. Antes de irnos, vamos a ver de qué trata el nuevo nivel de membresía. Te presento el nuevo nivel de membresía. Es este donde podrás existir dentro de uno de los relatos. Tu nombre estará escondido en alguna parte de la historia. Inmediatamente después de conectarme a la oscura sala de chat, salió del grupo una tal Angélica Domínguez y me quedé solo unos minutos hasta que entró el misterioso sujeto. Al abrir el libro que acababa de sacar de la biblioteca, salió volando un papel y quedó tirado en el suelo. José Armando Vega fue visto por última vez en la cafetería. ¿Y esto quién lo habrá guardado ahí? Ante los pies de la Virgen había muchas fotos con alfileres. El único que los tenía enterrados en los ojos era Blanca Ávila. Ese nombre además me sonaba familiar. Empezó a llover tan fuerte que antes de subirme al metro tuve que buscar refugio en los comercios que estaban alrededor. Entonces me sonó el teléfono. Era un tal Fernando Durán. Número equivocado. Suscríbete a membresías ahora.